días a todos y a todas, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar compartiendo pantalla y así no me estáis viendo a mí todo el rato, que no es lo interesante. Vámonos para allá. Bueno, a ver, voy a quitar esta parte negra para que podáis verlo. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la adaptación metodológica del aula presencial a la virtual. Vamos a hablar sobre los factores que tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo esta adaptación de forma satisfactoria, ¿vale? Con éxito. Os he dejado, como en otros casos, mi Twitter, porque ya sabéis que como me comunico por ahí, y aparte os he dejado también mi correo, porque a lo largo de este webinar va a surgir quizá alguna cuestión por la que tengamos que comunicarnos. Ahora os explicaré cuál es, ¿vale? Es una plantilla que ya os comunicaré. Los hashtags de hoy que he puesto son educación a distancia y learning, por si alguien usa Twitter, quiere poner algo o quiere ponerlo en alguna red, pues yo que sé, vamos a usar esos. Ya me iré inventando alguno que sea más concreto para nosotros y así vamos teniendo visibilidad en la red. Y bueno, he dejado aquí en más webinars el enlace al anterior, ¿vale? Que lo tenéis subido a YouTube, si hacéis clic aquí. Tenéis también la presentación de Genial Lead del día anterior, por si a alguien se le perdió o lo que fuera, ¿vale? Para que podáis acceder. Como siempre, el vídeo de hoy será subido a YouTube cuando finalicemos, ¿vale? Tardaré unas horitas, pero estará subido a YouTube. Y bueno, antes de nada, como siempre en la anterior, a mí me encanta empezar por los conceptos básicos. Creo que el lenguaje común tiene que ser la principal herramienta que empleemos. Así que vayamos a por nuestros conceptos básicos en la transformación al e-learning. Van a ser 4 en total. El primero del que me gustaría hablar es de qué es esto del e-learning o del aprendizaje online. ¿Cuáles son sus características? Bueno, como ya sabéis, el aprendizaje online tenemos que diferenciarlo de lo que es la teleformación, porque es un formato síncrono, ¿vale? Sin embargo, en la teleformación teníamos un formato asíncrono en el que los alumnos accedían a una información que ya estaba subida a la plataforma o a la virtual. Sin embargo, ahora lo que establecemos son videoconferencias en tiempo real, en directo, ¿vale? En cuanto a sus características, tiene algunas muy relevantes, por ejemplo, genera una independencia espacio-temporal, no tenemos que estar con el alumnado, no tenemos que estar en el mismo sitio, aunque sí en el mismo momento, aunque no en el mismo lugar, ¿vale? Entonces, esa correspondencia espacio-tiempo ya no la necesitamos. Por otro lado, es una formación flexible. Quiero acompañar este término de que también nos va a permitir una rápida actualización de contenido. Esta flexibilidad y esta adaptación nos va a permitir que ya no estemos usando una herramienta en papel, que dentro de 2 meses se puede quedar obsoleta, sino que estamos usando una herramienta online que se puede modificar constantemente. Además, nos va a permitir usar una diversidad metodológica muy grande, que es de la que vamos a hablar hoy, y nos va a permitir construir el aprendizaje de forma activa con el alumnado. A mí me gusta hablar del aprendizaje democrático como esta construcción de significados que vamos a hacer entre el profesorado y el alumno. Ya el profesor no va a ser solo el guía y quien haga esa explicación, sino que va a ser más un facilitador de ese proceso de aprendizaje. Ahora veremos cómo, esto es muy importante. Y por último, bueno, nos permite tener un control del aprendizaje del alumno, que yo opino que es quizá más alto del que tenemos en el aula, porque nos puede generar estadísticas de uso de las herramientas, saber cuántas veces están conectados los alumnos, cuánto acceden a los diversos archivos que podamos tener en red, cómo actúan en las videoconferencias. Permite una recogida de datos que es automática, luego solo tenemos que analizarla. No como sucede en el aula presencial, que es el profesor el que recoge, imparte la clase y luego analiza toda la vez, y a veces es cierto que ¿qué hizo este alumno? Pues no me acuerdo. Es lo más normal que nos pueda suceder, ¿vale? Y por último, permite una comunicación constante, una retroalimentación constante que va a ser uno de nuestros mayores puntos, más importantes. Y cuando estamos en una aula presencial y nos vamos de nuestro centro de formación, perdemos ese contacto con el alumno, pueden llamar por teléfono, enviar email, pero no lo suelen hacer, porque el espacio en el que solemos trabajar es el presencial. Sin embargo, cuando estamos en un curso online, en una formación e-learning, sí es cierto que suelen acceder más a estos canales de comunicación. Entonces, pues bueno, la retroalimentación ahora después hablaremos de ella porque va a ser una de nuestras herramientas constantes de uso. Bueno, una vez que conocemos esto de qué es el aprendizaje online, es importante saber cuál es el papel del docente online, porque no es el mismo docente al que estábamos acostumbrados. Y bueno, yo he querido mencionar ahí una serie de puntos que veo de vital importancia. En cuanto a las habilidades del docente, entiendo por habilidades como estas mañas o facilidades que puede tener una persona
para poder llevar a cabo una tarea con sencillez y además de forma positiva, ¿no? con éxito. La primera de la que me gustaría hablar, la primera habilidad es la experiencia. No solo para dar un curso online es necesario que este profesor tenga esa experiencia en esa formación, sino que aparte necesita controlar la plataforma e-learning que estemos usando y las herramientas online de creación de contenido, aulas virtuales como las que vimos en el día anterior. Otra de las cuestiones es que el profesor, aunque yo creo que ya lo somos en sí, tiene que ser dinámico, pero ahora más que nunca. Para un alumno, por ejemplo, estoy pensando en una formación profesional para el empleo, en este tipo de cursos, mantener la atención durante 4 o 5 horas en una pantalla va a ser un hándicap muy importante, es un reto. Entonces, la solución a esto va a ser tener un profesor dinámico que les ayude, que sea abierto, participativo, expresivo. Vamos a tener que utilizar mucho nuestro lenguaje no verbal, los gestos que hacemos, como el tono de voz que usamos, etc. También va a ser importante la presencia, y con esto no me estoy refiriendo a que hayamos puesto ese día o, en fin, eso creo que tienen que quedar a la elección personal de cada uno, sino me refiero a la habilidad de estar presente. El alumno necesita saber que estamos ahí en todo momento y se lo tenemos que hacer pensar desde el principio, que no tenga esa duda de si estamos presentes o no, y hacerle saber también cuándo y cómo pueden contar con nosotros. Y es que estar presente es muy necesario, pero tenemos que también establecer, acotar unos tiempos en los que vamos a estar presentes. A esto me refiero durante la semana, días hábiles, un horario, lo que creáis conveniente, pero asegurar que en ese momento vais a estar. Es mejor acotar un tiempo de presencia que establecer un rango muy grande y luego no estar, que vamos a generar una desconexión con el alumno. Por otro lado, hoy veréis que uso páginas, por cierto, porque esta es la información que no me quiero dejar nada. Así que ya os los digo que tengo por aquí algunas chuletillas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la comprensión. El profesor debe de ser comprensivo y empático, tener en cuenta que en la situación en la que nos encontramos ya no solo vamos a estar dando clase, sino controlando la herramienta. Y vais a ver que muchas veces es, no me funciona la conexión, no me funciona el audio, no me funciona la cámara, se me queda congelado el vídeo, es algo que va a suceder constantemente. Y tenemos que tener esa paciencia, esa comprensión con ese tipo de situaciones. Junto a esto podremos hablar del carisma. Como ya os decía, además de ese dinamismo, pues necesitamos atraer esa atención del alumnado, fomentar su curiosidad, que estén motivados en el curso. Entonces vamos a tener que, más que nunca, desarrollar nuestras habilidades carismáticas, ¿vale? Y bueno, por último, las tres que nos quedan están relacionadas entre sí. El manejo del tiempo en un curso online en el que estamos tantas horas, que me está dando una videoconferencia, es muy importante para el docente. Saber cuándo empezamos, en qué partes dividimos la tarea durante el día y cuándo acabará. Pero también va a ser muy importante para el alumno, porque les va a ayudar a saber en qué porcentaje de la jornada nos encontramos y qué es lo que queda por hacer, para evitar pues, esa desesperación que se les puede generar de estar tantas horas delante de un ordenador. En cuanto a la formación, para poder controlar este tiempo, tendremos que tener en cuenta ciertos aspectos pedagógicos por parte del docente. Controlar, ahora veréis, uso de métodos y adaptación de los mismos a nuestro alumnado. Y bueno, por eso mismo que digo adaptación, que es el último, es que esta habilidad va a ser también una de nuestras más importantes, y es que podamos ver la realidad adaptada a las distintas formas de funcionamiento de nuestro alumnado. Cuando damos las clases presenciales también deberíamos de tener este nivel de adaptación, pero ahora en el caso de un curso online más que nunca, porque en cuanto perdamos a un alumno lo más probable es que lo perdamos para siempre, porque no lo tenemos a la vista, no lo vamos a ver cuando se va de la clase porque ha terminado la jornada y podemos ver sus sensaciones. Solo vamos a ver a una persona que se desconecta y que volverá o no al día siguiente, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, aparte, como conceptos básicos, vamos a hablar del aula o clase. A ver, este concepto va a generar algún problema. Y es que hoy no quiero hablar ni del aula virtual, ni de la clase como podría ser un Google Classroom, un Canvas, un Teams de Microsoft o lo que sea. Me estoy refiriendo a la lección. Cuando hoy diga la palabra aula o clase, me refiero a la lección en sí. Hay una palabra en inglés que es lesson, que deja bien claro que es la que se está dando en el momento, ¿vale? En el momento actual. Entonces, para dar para dar esta clase, esta lección, necesitamos contar con un aula virtual, como ya comentábamos el otro día, un blog o un microblog.
El día anterior no lo mencioné y quería mencionarlo hoy. No sé si trabajáis con alumnos menores de edad, pero en algunos casos podéis encontrar con problemas de restricción con menores. En ese caso tendremos que usar microblogs. Si no, pues aula virtual como Google Classroom, que esté dentro de la G Suite for Education o que esté dentro de alguna plataforma que cumpla con una protección de datos concreta, ¿vale? Si no, pues podemos tener un blog abierto en el que simplemente accedan y no tengan que registrarse. Como ya dijimos el otro día, necesitaremos la herramienta de videoconferencia a elección, la que mejor nos venga, herramienta de creación de contenido, ya la veremos más adelante, y tendremos que tener en cuenta los eventos de aprendizaje que se van a tener lugar durante esta clase, durante esta lección. He puesto ahí un resumen de los que nos podemos encontrar en un aula online, pero me gustaría indicar al menos 3 de ellos. El primero es el de guía, que es como decía, el profesor no debe de estar en un aula online 4 o 5 horas cumpliendo con el horario que seguíamos presencial, hablando sin parar, sino que tendrá que establecer una guía en un trabajo colaborativo cooperativo, que ahora después explicaré cómo podemos llevarlo a cabo. Además, tendremos que hablar de experimentación, en los momentos de evento de aprendizaje de experimentación en el que le demos al alumnado una situación significativa que puedan aplicar a un contexto concreto para desarrollar la teoría que hayamos enseñado a una práctica o a un desarrollo teórico más profundo, más adaptado a las circunstancias. Y por último, la animación. Y no va sobre animar, como estaba haciendo antes al principio de la llamada, no esta animación para enganchar al personal y demás. Con animación me refiero a este evento de aprendizaje en el que el alumnado expresa su opinión, que puede ser distinta a la del formador en muchos casos o distinta a la de sus compañeros, y la argumenta. Esto va a generar una animación dentro de nuestra videoconferencia, dentro de nuestra clase o lección, que va a ayudar a compartir las distintas opiniones que tengamos y construir el significado, como ya os decía antes. De forma que, obviamente, los alumnos van a estar más conectados que si está solo el profesor hablando. Ellos sienten que pueden analizar, compartir y construir con su opinión y la de los demás. Y por último, el último concepto del que podemos hablar hoy es el alumno. Bueno, cada uno vamos a tener un distinto tipo de alumnado, a veces pues, más pequeños, alumnado mayor, edades muy variadas. Y a mí me gustaría mencionar hoy algunas claves para mantener al alumnado, que es uno de los riesgos que tenemos cuando cambiamos de un curso presencial a un curso online, este cambio de formato. El primero es que tenemos que asegurar la interacción, convencer al alumnado de, como ya os decía, que no está solo, que va a contar con nosotros y la interacción va a ser constante. Hacerles saber que lo que está aprendiendo es útil, la utilidad. Es significativo, es aplicable a su carrera profesional, a su carrera formativa, según el momento vital en el que se encuentre. La medición también va a ser una de nuestras claves. ¿Qué es esto de la medición? Es necesario que midamos, analicemos, cambiemos, probemos y volvamos a analizar y medir la formación que vamos a llevar a cabo de forma constante. Luego veremos cómo. También tendremos que motivar al alumnado, es una de nuestras claves. Yo recomiendo hacerlo a través del uso de distintos formatos. Es cierto que en algunos casos el alumnado va a tener que estar conectado de forma constante durante 4 o 5 horas a la videoconferencia, lo cual le va a permitir entregar, pues nos va a permitir entregar un informe de uso, ¿no? De asistencia. Pero eso no impide que no podamos usar distintos formatos de clase. Puede ser un formato webinar, puede ser un formato mesa redonda, puede ser un formato de tipo podcast, por ejemplo, a la vez que estamos haciendo la clase. Puede haber muchas formas. También podríamos usar, por ejemplo, las píldoras informativas, son más cortas y se puede dividir la clase en más partes. Y por último, la retroalimentación, junto al de la interacción que os comentaba, de que no iban a estar solos, la retroalimentación, ese feedback, que ya creo que hemos cambiado la palabra al inglés en la mayor parte de los casos, tendrá que ser constante. Luego veremos cómo atender ese feedback. Pero a la vez de todo esto, estas claves para mantener al alumnado, y ya lo mencioné en el anterior webinar, uno de nuestros focos va a ser la humanización. El hecho de usar una herramienta online a través de un ordenador en el que no estamos viendo a nuestros alumnos puede provocar una deshumanización del aprendizaje y no puede ser. El aprendizaje es humano, nunca mejor dicho, transmisión de conocimientos de unas personas a otras. Entonces, hoy me gustaría hablaros, no lo he puesto por aquí, pero bueno, os digo el nombre, del COI. COI es una teoría que se llama Community of Inquiry, o en español es Comunidad de Consulta,
en la que podemos encontrar 3 áreas que van a afectar a la experiencia de aprendizaje. Vamos a tener el área social, vamos a tener el área cognitiva de conocimiento y vamos a tener el área del profesorado. Y ambas 3 van a tener la misma importancia. Por lo tanto, en un curso online no podemos olvidar el área social y darle toda la importancia a la cognitiva o al área de la enseñanza del profesor. No podemos olvidar esa presencia social del grupo como herramienta de conexión con el alumno con el curso, ¿vale? Sea del tipo que sea. En este caso, ya digo, durante esta mañana voy a hablar tanto de cursos de niños más pequeños, clases de apoyo, clases de inglés, como puede ser una formación profesional, puede ser cualquiera de ellas, ¿vale? Bueno, y ahora que tenemos estos 4 conceptos, espero que más o menos claro, vamos a dirigirnos a hablar de lo que van a ser los 3 ejes principales de este webinar. Vamos a hablar de la clase o lección, como os comentaba, en más profundidad, de la metodología y de la evaluación y retroalimentación. Voy a empezar por la clase o lección. Bueno, como representación de la clase he decidido escoger la típica clase a la que podríamos estar acostumbrados. Bueno, esto parece más una clase de universidad, pero podéis traducirla a la de vuestro centro de formación. Y a la hora de preparar esta clase virtual vamos a hablar tanto de cómo la preparamos en el lado del profesor como cómo la preparamos en el lado del alumnado. La imagen, bueno, no es la más acertada para este momento porque no tenemos a los alumnos sentados, pero podéis imaginar que estos son todos sus ordenadores en sus casas y aquí arriba estamos nosotros en la nuestra impartiendo el curso. En cuanto al profesor, ¿cómo debemos preparar la clase virtual? Es importante que usemos un equipo adecuado, es decir, que tengamos un ordenador con conexión a internet y la conexión sea lo más buena posible. Y yo recomiendo el uso de conexión con cables si fuera posible. En algunos casos, las paredes de nuestros hogares impiden que las señales de wifi pasen de forma adecuada y nos llega poco wifi, por lo tanto se nos desconecta internet, se nos cae la llamada. Yo recomiendo el uso de cable. Por otra parte, aunque puede parecer un poco incómodo o nos podemos ver un poco marcianos, recomiendo el uso de auriculares con micrófono. Pueden ser en el formato que me veis a mí puesto ahora mismo, o yo he preparado por aquí otro, que es muy habitual, que sería este tipo, ¿vale? También los podéis usar, siempre y cuando contad con que tenga micro. Es importante que tenga micrófono para que no sea el ordenador el que recoge el sonido. Además, si estáis usando un ordenador portátil, como es en la mayoría de los casos actualmente, es recomendable el uso de un ratón externo para que podamos hacer clic de forma más sencilla en las aplicaciones que estemos usando, en los recursos, vídeos, etc. La webcam insertada en el equipo o externa. Actualmente las webcams que tenemos en los equipos suelen ser bastante buenas. Yo, por ejemplo, uso la del ordenador, la del portátil, acompañada de un entorno bien iluminado. Podemos tener una webcam buenísima, que si no tengo una luz que esté bien equilibrada, no se nos va a ver bien. Siempre recomiendo luz en la parte delantera. A mí me veis luz por aquí, luz por la ventana y luz por el techo, por ejemplo, ¿vale? Puede parecer algo muy básico, pero tenemos que tenerlo en cuenta de cara a que nuestros alumnos nos vean bien, vean nuestra expresión, no sientan que estamos en una cueva, etc. El fondo y la presencia debe de tener pocos distractores visuales, es decir, tengamos un fondo neutro, que no haya muchos elementos o si hay que tengan relación con lo que estamos haciendo, etc. En mi caso, yo siempre me pongo, ya que soy la que hablo, podéis ver que doy clases de inglés. Tengo por aquí una cabina de teléfono inglesa y por allá arriba tengo un cochecito, bueno, es un autobús, pues bueno, por generarle a los niños, sobre todo pequeños, un entorno, ¿no? Ya saben que estamos en la clase de inglés. Ven por aquí algo. El espacio en que usemos tiene que ser silencioso. Yo sé que estamos en casa, pero bueno, tenemos que concienciar de que tenemos que estar en el mayor silencio posible durante el tiempo que dure el curso. Tener cerca material de escritura porque os puede venir bien. A veces se espera que no, pero a veces nos falla la tecnología, la pizarra que estábamos usando digital con Jamboard deja de funcionar o la que estábamos usando en Zoom. Y para no parar el curso, papel, rotulador, mejor que boli, porque el boli no se ve bien a través de la cámara, y indicaciones, las que hagan falta, ¿vale? En caso de que esas herramientas fallen. Y por último, es recomendable hacer tener conocimiento y hacer un testeo previo de la herramienta a emplear. Yo recomiendo siempre que el docente pruebe antes, por ejemplo, si va a usar Zoom, pruebe a hacer una llamada con Zoom con un familiar, con un compañero de trabajo, con quien tenga disponible para probarla, para saber cómo compartir pantalla, etcétera, para que no se nos cuele información que no queramos compartir con el alumnado.
Esta sería la parte relativa a la preparación de la clase virtual por parte del profesor. Pero por otra parte, tenemos que hacer una preparación tecnológica tanto del alumnado como de familia. Depende, en algunos casos lo vamos a hacer solo del alumno, en otros casos va a ser del alumno si es menor, acompañado de sus familiares. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es entregar una información o tutorial de acceso a la herramienta seleccionada. Ahora mostraré un ejemplo de este caso. Un tutorial en el que le expliquemos los pasos a seguir, cómo entrar en el enlace, que esté personalizado para nuestra institución, para nuestra empresa, para nuestro centro de formación. Luego tendremos que detectar qué equipos tecnológicos tienen el alumnado. Y esto puede parecer algo muy básico o muy absurdo, pero es que en algunos casos podemos encontrarnos que un alumno se conecte desde el móvil teniendo un ordenador, lo cual va a generar que la conexión pues, no sea lo más indicada, lo mejor posible. Entonces, recomiendo primero saber con qué equipos tecnológicos cuenta el alumno. Si el primer día la llamada de prueba le va mal el ordenador porque es más antiguo o porque es peor, que pruebe con una tablet o que pruebe con otro dispositivo. Estamos en ese momento de detectar cuál es el dispositivo correcto. También tendremos que establecer unas normas de uso de la clase online respecto a ruido, el entorno, e incluso a mensajes que se puedan compartir por el chat. Ya sabéis que en algunas de las herramientas de videoconferencia permite habilitar o no el chat, que sea público, privado, etcétera. Tenemos que establecer unas normas para que no tengamos un descontrol de la herramienta. Y por último, como ya os decía, haremos esa comprobación previa de que todo está en correcto funcionamiento, que todas las conexiones van bien, que todos los equipos van bien, etcétera. Una de las partes que os decía que creo que es muy importante es entregar al alumnado unas instrucciones de acceso a la plataforma. En este caso, yo he creado estas, muy sencillas, unas instrucciones de acceso a Zoom, tanto para ordenador como para dispositivo móvil. Las he querido hacer muy generales, pues bueno, para que si alguien las quería usar. Cuando accedáis a la presentación, las tenéis pulsando aquí, en esta palabrita de aquí, que está como más morada, azulada, o si no, si las queréis en otro tipo de formato, pues contactad conmigo o con Isabel, después lo hablaremos, a través del email, ¿vale? Si no queréis molestarla a ella, me lo podéis preguntar directamente. ¿El por qué? Bueno, esta herramienta que yo tengo creada lleva aquí abajo, por ejemplo, mi nombre de creación, igual queréis incluir el de la empresa o igual queréis tal, lo podemos hablar, ¿vale? ¿Qué debe de incluir unas instrucciones? Yo recomiendo que incluya un texto principal en el que se indique cuál es la aplicación que se va a usar, a poder ser usando el icono de la misma, porque esto va a ayudar que a la hora de buscar la descarga o de entender cuál es la plataforma a la que estamos accediendo ya conozcamos su imagen, una imagen que haga referencia a esto de las clases online y luego, pues bueno, un recordatorio a usar los auriculares, ya que mejora nuestra experiencia de audio y los pasos a seguir. Nunca más de 5 o 6 pasos, es muy fácil perdernos. En este caso, los pasos han sido incluidos sin usar imágenes. Si tenéis las imágenes concretas de vuestro enlace a la reunión o del uso la que vayáis a usar, pues podéis incluirlo. Junto a clic en el enlace de reunión, pues ponemos el enlace. O descarga, tal, bueno, que nos aparezca pues el ID de la reunión, la contraseña, etcétera, de forma más personalizada. Yo he hecho aquí una, pues, bueno, un poco general por daros un poco la idea de que podéis crear. Así que esta sería la parte de la clase virtual. Antes de entrar a la lección, tanto mi parte de preparación como la parte del alumnado. Pero para dar la clase virtual, que quizás es lo que más miedo nos dé y lo que más queremos hacer, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la metodología que vamos a usar. Lo primero que vamos a hablar es de los métodos e-learning. Esta pirámide que veis aquí a la derecha la usamos mucho, hay diferentes autores que han creado este tipo de pirámide, ahora no recuerdo el nombre, creo que es de Glasser, en este caso está la pirámide de Glasser, de aprendizaje. La podemos aplicar tanto al aprendizaje online como al aprendizaje en presencial, ¿vale? las dos opciones. Y es importante que valoremos todos los puntos que establece la pirámide, es decir, un 10% del aprendizaje que somos capaces de asumir nos llega por lectura y un 20% por lo que oímos. Si doy una clase online en la que solo hablo y enseño PDFs como si no hubiera un mañana, mis alumnos van a acceder a un 30% del aprendizaje posible, si acaso. Va a ser una adquisición muy baja del aprendizaje. Pero también podemos usar lo que se ve, vídeos cortos, algún tipo de información visual
o combinar lo que se ve y lo que se oye a través de algún debate, discutiéndolo, como tenéis en el 70%, haciéndolo o en la última enseñando a otros. Y es que uno de los métodos, o varios de los que vamos a ver, hacen que sea el alumno el que tenga un papel relevante en la clase en cuanto a explicaciones, en cuanto a generación de este contenido que os comentaba. De modo que, bueno, voy a empezar con lo que son unos métodos que podemos usar en el e-learning. Hay muchísimos, de la lista que he puesto voy a hablar de algunos, si nos interesa alguno en concreto podríamos tratarlo más adelante, pues cómo construiríamos la herramienta, cómo planificaríamos una clase, cómo programaríamos una clase usando ese método en concreto, etc. Pero, aunque un método os guste mucho, yo quiero recordar que el método que elijamos, nuestro método de carácter ecléctico, tiene que ser una suma de todos estos métodos que vais a ver antes. No me puedo plantear elegir un método y solo uno, porque las clases van a ser igualmente muy monótonas. Entonces, el primer método del que me gustaría hablaros es del aprendizaje basado en proyectos, o ABP. Comparte muchas cosas con el aprendizaje basado en retos, o ABR, que es como lo vais a ver en muchos sitios. Una de las cosas que comparte es que tenemos una actividad como meta, la construcción de un significado, de un proyecto, etcétera. Que tiene, pues cuando es en el caso de los proyectos, tiene que tener una cierta envergadura. Y se tiene que hacer en grupo, por lo general, es decir, podemos dividir a nuestros alumnos en grupos y se realiza a través de una pregunta. Esta pregunta lo que hace es despertar la curiosidad del alumnado y motivarlo a poder responderla. ¿Qué desarrollamos con el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, despertamos la creatividad de nuestro alumnado, la cooperación, vamos a hacer que estén motivados en resolver la tarea, vamos a darle una visión más amplia y global de lo que estemos aprendiendo, porque no solo va a ser la del profesor, el manual que usemos o la plataforma que usemos, sino que va a contar con las opiniones de todos. Y también le va a ayudar a desarrollar su uso de las TIC, porque ya que estamos dando un curso online, otra de los temas con los que nos vamos a enfrentar es que nuestros alumnos van a necesitar desarrollar sus habilidades tecnológicas. ¿De qué mejor manera que resolviendo esta pregunta o este proyecto usándola? Por otro lado, vamos a trabajar con aprendizaje cooperativo o colaborativo. El aprendizaje cooperativo o colaborativo son muy semejantes, cambian según la forma de reparto y la actuación que se realice sobre el reparto de actividades. Ahora lo veremos. El aprendizaje cooperativo puede formar parte de un aprendizaje basado en proyectos. Podríamos unir estos dos métodos, formarían parte de nuestro método eclíptico y se va a llevar también a cabo pues, en esos pequeños grupos. En este caso, la tarea la realiza todo el grupo, pero el grupo tiene una serie de roles. Se parece a los juegos de rol, realmente cada alumno asume una actividad que puede realizar dentro del grupo que tenga relación con esos valores que lo diferencien o en esas aportaciones que pueda hacer en concreto ese alumnado. A mí el aprendizaje cooperativo como docente me es muy útil cuando estoy dando cursos de formación profesional. El por qué. Vamos a tener alumnos que vienen de perfiles profesionales y vivenciales muy diferentes. Esto va a permitir que si hacemos las mezclas de grupos, en vez de forma aleatoria, decidiéndolas nosotros, haciendo que sean grupos heterogéneos y que tengan variabilidad entre las personas que formen parte de ellos, obtengan un significado, o sea, un contenido final, una resolución del proyecto bastante bueno, o un nivel de concreción bastante bueno. Así que recomiendo su uso, también se puede usar con niños, pero en el caso de la formación profesional es muy interesante. Cuando hablamos de gamificación, que es otro de los métodos que podemos usar, para que no os confundáis, es importante que distingamos la gamificación y los juegos educativos. Gamificar no significa usar un juego, es decir, si yo uso, por ejemplo, con niños pequeños Minecraft de educación, que Minecraft ha hecho un juego de construcción y supervivencia, creo, si no me equivoco, no estoy yo muy puesta en videojuegos. Este pertenece a Microsoft, por cierto, ahora. Ahí lo que estoy usando es juego, no gamificación. Estoy utilizando juego educativo. Sin embargo, si quiero usar gamificación, lo que voy a hacer es usar distintas técnicas, trucos o diseños que se emplean en juegos para mi clase. ¿A qué me refiero? Refuerzo a través de tarjeta, a través de recolección de puntos, que haya que resolver un reto, que haya que resolver una actividad, que todo tenga como un storytelling, como una historia, un entorno en el cual nos estemos situando. Esto va a ser muy útil sobre todo con alumnos de pequeña edad, pero lo podéis adaptar si le damos una vuelta a adultos también.
A la vez que usamos la gamificación, esta diferenciación a través de puntos, que el alumnado reciba esas recompensas, etcétera, lo cual nos recuerda a un juego habitual, también podemos usar el aula invertida. El aula invertida se ha hecho muy famosa en los últimos años, el Flipped Classroom, Flipped Teaching. Lo vais a encontrar sobre todo mucho por Twitter, es donde más hablamos los docentes de esta metodología. Y básicamente lo que permite o lo que busca es que ya el papel principal, el papel de formador, no recaiga solo sobre el docente, sino que, como ya os decía, la construcción de significados se haga entre todos. ¿Cómo? Preparando el material antes de la clase. Es decir, imaginaros que tenemos un curso de formación y tenemos que impartir una clase sobre técnicas. Estoy pensando en un curso que estaba dando anteriormente. Tenemos que dar una clase sobre técnicas de animación. Puedo impartir solo mis técnicas en una clase tradicional en la que suelto las técnicas, les digo lo que vamos a hacer, las características y los beneficios y chimpón, 4 horas. O puedo hacer que ellos den aportaciones, puedo hacer que experimenten, que reflexionen acerca de las aportaciones de los demás y de las mías propias como profesor. Y mientras tanto yo tengo que hacer de guía. Si veo que hay un recurso o una técnica que no está bien enfocada, es mi papel hacer de guía, de correcciones, de orientador, orientarlo hacia la dirección adecuada. Pero como podéis ver aquí el papel no es solo el profesor hablando 4 horas, sino que hablamos todos, compartimos todo. Y por último, me gustaría hablaros del aprendizaje activo, como ya os decía, muy importante en los métodos e-learning, que el alumno tenga un papel activo, no pasivo, que esté pendiente todo el rato de la clase porque tenga algo que hacer, no porque tenga solo algo que recibir en cuanto a conocimiento y luego ya me lo estudiaré y me presentaré al examen o haré la tarea de turno para que me complemente. No, tenemos que hacer que tengan un papel activo para mantenerlo las 4 horas. Bueno, después de hablar de esto de los métodos, no nos olvidemos que tenemos que usar el método ecléctico, es decir, una mezcla de todo ello. Es importante que hablemos del entorno. El entorno no es tan importante en los casos de educación a adultos porque tienen más conocimiento de dónde están, por qué están asistiendo a este curso online, por qué ahora hablan delante de un ordenador y no en la clase, no en el aula donde estamos, en el centro de formación, sino para los niños. A los niños pequeños o adolescentes, menos, les cuesta saber por qué se están enfrentando a esta herramienta, qué tienen que hacer, por qué están aquí, cuál es su rol ahora. Entonces tendremos que crear un entorno, ahora os cuento cómo, que se adapte a las necesidades de este alumnado y a su edad. El entorno puede ser contar una historia, puede ser acerca de un tema concreto. Lo que tiene que hacer es de nexo de unión con los contenidos y de hilo de conductor para las clases. Es decir, que mis alumnos quieran volver a las clases porque quieran descubrir y tengan curiosidad por continuar en ellas por el entorno en el que se encuentran. También va a fomentar el desarrollo de la curiosidad, va a hacer que tengamos una organización por parte del docente más clara, presento el entorno, luego se realizarán las actividades, además el entorno lleva un reto entre medias porque estoy utilizando aprendizaje basado en retos, lleva puntos el entorno porque uso gamificación. Ahora les puedo enseñar un ejemplo para que veáis que todo esto tan abstracto y tan teórico, cómo se puede llevar a la práctica, ¿vale? Tendremos la estructura y nos permitirá atender a las necesidades de todo el alumno. Si tengo un entorno, lo único que tengo que hacer es modificarlo para adaptarme a esas necesidades. Si no tengo entorno, me voy a encontrar en medio de la nada sin saber hacia dónde caminar o qué modificar. Por eso es importante también de cara a eso, al docente, a la tranquilidad de saber qué herramienta está usando y cómo. Bueno, además de los métodos y del entorno, voy a hablaros del audio. El audio está siendo uno de los mayores problemas a la hora de enfrentarnos a las clases online. Tenemos que usar un tono de conversación, es decir, al ponernos los auriculares podemos hablar mucho más alto o mucho más bajo, tenemos que establecer una voz que tenga un ritmo, una entonación, que no estemos hablando todo el rato igual, que hagamos énfasis en las palabras. Puede parecer muy obvio, pero es cierto que cuando cambiamos de un aula presencial a una virtual, nuestro tono puede cambiar y se puede volver más monótono, entonces tenemos que trabajarlo. Además, para que el audio sea bueno, como ya os decía, se recomienda el uso de auriculares o si no, podéis usar micrófonos como este, ¿vale? Puede ser Rode o puede ser el que sea, son este tipo de micrófonos que llevan como una membrana por fuera que los protege, ¿vale? Yo en este caso para este webinar no lo estoy usando porque mis auriculares pues tienen buena calidad y no es necesario este uso de micrófono.
También vamos a usar diversas fuentes de audio. ¿A qué me refiero? Como importancia del audio por parte del profesor, también va a ser importante que durante 4 horas el alumno no esté escuchando solo a sus compañeros y al profesor, sino que intervengan otro tipo de medios. Con esto me refiero a que haya otras voces, otros vídeos, otras grabaciones. Esto va a despertar también la atención de nuestro alumnado. Los bloques de contenido que hagamos deben de ser cortos y sencillos, es decir, bueno, al menos es lo que yo intento aplicar, por ejemplo, a este tipo de webinar. En vez de impartir el único bloque que sea metodología, intento dividirlo en su apartado. Método, audio, entorno. Esto lo podéis hacer también en clase. Dividirlo en pequeñas partes, en pequeñas porciones y que el alumnado sepa que va a estar así dividido. Y por último, pues bueno, evitar el uso de coletillas. También puede parecer muy básico, pero en una clase de 4 horas, escuchar al profesor todo el rato decir o ese tipo de tal, pues bueno, puede generar desconcentración, nerviosismo, en fin, entre otras muchas cuestiones. Seguro que ha pasado alguna vez en alguna conferencia o alguna cuestión, ¿vale? Yo recomiendo en ese caso, pues, cambiarlo por una coletilla con una palabra bueno o lo que creáis conveniente, pero bueno, es un tema de entrenamiento del docente, ¿vale? Y lo último de lo que vamos a hablar es del uso del tiempo. Porque el uso del tiempo al que estábamos acostumbrados en nuestra aula ha cambiado por completo. De hecho, yo soy una fiel defensora de que en el aula presencial nos cambiemos también al que os voy a contar. En el aula presencial, hasta el día de hoy, esto es una infografía del gobierno, de Educalab, lo que veníamos haciendo era un 56% explicar los nuevos contenidos, el profesor hablando solo, en su mesa, en su donde fuera. Luego había un 25% de asimilación de los contenidos a través de trabajo individual, un 6% formaba parte de la llegada a la clase y de la preparación de la misma, y un 13% era revisar los deberes. Esto es la enseñanza tradicional de toda la vida. Aquí no hay colaboración, no hay cooperación. La construcción del significado se la hace cada uno con lo que le diga al profesor y no hay espacio para opiniones ni reflexiones, o si lo hay, es muy poquito. Y bueno, yo propongo, a mí me gusta, que nos adaptemos, por ejemplo, al método que nos indica el Flight Classroom, o el que como lo hemos llamado antes, aula invertida, que nos puede servir para cualquier otro tipo de método, aunque en este caso Educalab lo haya indicado para esto. Un 79%, la mayor parte de la clase, debería ser dedicada a esta asimilación de los contenidos a través de trabajo cooperativo. Esto no quiere decir que el profesor tenga que desaparecer, todo lo contrario, ahora tenemos más tarea que nunca, porque ahora somos guías, facilitadores, correctores, etcétera, animadores, un poco de todo. Un 14% quedará para las preguntas y dudas sobre la lección. Ahí tenéis vídeo lección, no le hagáis caso, ¿vale? En este caso nos estamos refiriendo a la lección en sí, a la llamada, al directo que estamos haciendo, sobre la clase en sí. Y un 7%, lo vamos a respetar, más o menos podría ser un 6%, igual que antes, va a quedar para esta llegada y preparación, ¿no? Cuando llegamos a la clase online, pues siempre hay una parte primera de llegadas, saludos, etcétera, hasta que estamos todos y todo estamos funcionando bien. Pero de esta forma, con esta segunda opción, el aprendizaje se construye entre todos. Los significados, los conocimientos se construyen entre todas las opiniones de todos. Y es mucho más fácil de asumirlas, porque como ya os decía, a través de un 10% de lo que leemos podemos aprender, pero si estamos compartiendo y enseñando, va a haber un 90% de asimilación de aprendizaje. Va a ser bastante mayor. Es importante que tengamos en cuenta este uso del tiempo para planificar nuestras clases. Bueno, y junto a la metodología, la última parte de nuestro eje principal del webinar de hoy sería la evaluación y retroalimentación. Con evaluación, en este caso, no me estoy refiriendo a la evaluación del alumnado. Es cierto que podríamos hablar de cómo evaluarlo a través de herramientas online, pero nos llevaría también como otra hora explicarlo. Pero tenemos muchas opciones, muchos software que podemos usar, muchas aplicaciones. Pero yo hoy quiero hablar de la evaluación de la formación. Normalmente estamos acostumbrados, los que hemos impartido algún curso de formación, a que se haga pues al 30%, al 70%, pero en este caso tenemos que aplicar ese tipo de recogida de datos a todas nuestras formaciones online, incluso a los cursos de inglés o cualquiera que estemos dando. ¿Cómo? Pues mediante una recogida de datos por clase. Lo podemos hacer pues, de una forma que sea sencilla y accesible para todo el alumnado. En mi caso, por ejemplo, uso formularios de Google, porque es la herramienta que yo uso. También podéis usar los forms de Microsoft Teams o el de la plataforma personal que tengáis vosotros dentro de vuestra institución. ¿Esto qué nos va a permitir?
dar al alumnado, o sea, al profesorado, que el profesorado obtenga un feedback constante. Cuando hablo de evaluación de la formación, me refiero a preguntarle cosas tan sencillas al alumno como si ha mantenido su atención, en qué nivel del 1 al 5, si está motivado, en qué nivel, cuál ha sido el aspecto más interesante que le ha parecido de la clase o incluso si quiere hacer una aportación de forma voluntaria para las siguientes lecciones. Puede suceder. ¿Qué nos va a permitir? Detectar posibles problemas, también nos va a permitir detectar ventajas que estamos teniendo en nuestro curso online, nos va a permitir para sentirnos también mejor si estamos haciendo las cosas bien o si las cambiamos y empiezan a salir mejor. Y nos va a permitir implementar cambios que tengan forma de mejora. Como yo siempre digo, no todos los cambios van siempre a positivo. En este tipo de cambios pues podemos acercarnos más a lo que sería una mejora de nuestras clases. Como ya os digo, os lo he puesto aquí, podemos emplear un formulario sencillo. O si son alumnos muy pequeños, pues podemos hacer preguntas en clase. Yo en mi caso, desde los 6 años en adelante, uso un formulario. Lo completan los alumnos con las familias y a veces ya solo los alumnos, incluso siendo tan pequeños. En caso de alumnos mayores de edad, pues bueno, el formulario va a ser algo muy sencillo y pueden acceder a él constantemente a través de nuestra aula virtual. Y por otra parte, además de la evaluación, como ya te decía, tenemos que hablar de la retroalimentación o feedback. Que sea constante. Vamos a tener un aula virtual, imagino, o un entorno de aprendizaje, o un blog, o alguna forma de comunicación con nuestro alumnado según decidamos. Dentro de ella recibiremos un mensaje. Yo recomiendo no pasarnos nunca las 24 horas para responderlo de lunes a viernes, al menos, durante los días hábiles, y es cuando nuestro curso se imparte. ¿Esto qué va a permitir? Que el alumnado esté conectado. Si a un alumno no le contestamos en muchos días, probablemente desconecte de la tarea, se desmotive, etcétera. Es importante que tengamos esto en cuenta. El feedback, ya que puedo decirlo, es tan importante en los cursos online como en los presenciales. No se nos puede olvidar. El preguntar al alumnado si necesita algo, el conocer si se nos está quedando atrás, si necesita algún tipo de apoyo. Va a ser muy importante para el profesor y yo creo que también para la institución, para que pueda mantener ese centro de formación a ese alumnado. Alumnado que se siente en contacto con el profesor y que se siente cuidado, alumno que se suele quedar y que se motiva. Y bueno, hasta aquí nos quedaría lo que va a ser el bloque principal del webinar de hoy. Pero como os decía, todas estas partes que tener en cuenta, yo creo que es adecuado reunirlas aquí, en unas 5 partes clave del proceso de cambio. ¿A qué me refiero? El primer paso que tenemos que tener en cuenta para hacer este cambio de nuestra modalidad presencial a la online. No olvidar nuestras bases, nuestros objetivos, nuestro contenido. Si ya conocíamos a nuestro alumnado, ¿cuáles son sus características? Si no, conocerlas. ¿Cuáles son sus necesidades? Esta base la vamos a obtener tanto al principio como durante el curso. ¿Y qué requisitos? Si los hubiera. Es decir, si estamos dando un curso y tenemos requisitos de generación de informe de uso, de cualquier otro, este momento, el primero, es el de tener en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué es lo que necesito y qué es lo que quiero hacer? En el segundo paso es cuando podemos elegir la metodología y el entorno, si lo requiere, que quiero emplear, teniendo en cuenta todos mis objetivos, mis contenidos, los requisitos impuestos por la institución que fuera y las necesidades y características de mi alumnado. Me dispongo a elegir la metodología que creo que más se va a ajustar a ellos, que más los va a mantener motivados y activos dentro de mi curso y cada vez le va a dar más calidad a mi curso online. Seguidamente pasaremos de esta idea que tenemos a la materialización, pasando por una exhaustiva planificación. Todo esto tiene que estar bien planificado, no se nos escape nada. En un curso de ningún tipo, pero menos en un curso online, no debemos de dejar espacio a la improvisación. Como cuarto punto, tendríamos el proceso de evaluación, de recogida de datos, cuando estemos dando estas clases, estas lecciones. Y en el último, podemos hacer mejoras y adaptaciones constantes. El curso no debe de ser algo estático, un curso online ni un curso presencial debe de ser algo estático, sino que tiene que estar en constante cambio, adaptación, haciendo mejoras que se adapten pues, a lo que estamos dando, al momento actual, a las necesidades que puedan ir surgiendo. Porque la educación, más que ningún otro proceso, tiene que estar en constante adaptación, cambio, etcétera, para que funcione, para que sea significativa. Y bueno, todo esto que cuento, que parece así un poco lío, yo os quería mostrar 2 de los ejemplos de mis clases.
Os he puesto aquí que todas las opciones son adaptables a todas las edades porque vais a ver una opción para alumnos de 8 años, si no me equivoco, y vais a ver otra que son para alumnos de B1, que podrían ser incluso personas de 18, 20, 30, me da igual la edad, lo podría usar cualquiera, ¿vale? En este caso vais a ver que mis alumnos son adolescentes. Entonces, bueno, voy a ir primero con la de alumnado infantil para que veáis cómo yo he materializado todas estas ideas y toda esta historia. Bueno, con mi alumnado de educación primaria lo que decido es crear un entorno, lo primero de todo. Mi entorno en este caso se mantiene el que teníamos en el aula presencial y es que mis alumnos desempeñaban el papel de detectives en este trimestre anterior. Entonces, bueno, como ha habido ahí un corte y les gustaba mucho, pues he querido mantenerlo para que sigan en mis clases. Y lo que genero es una planificación o estructura de las clases. En este caso yo imparto clases de inglés, pues mis alumnos van a tener 3 ejercicios al día. El primero pues va a ser escucha y lectura, es decir, receptivo. El siguiente va a ser habla y el siguiente va a ser escritura, por lo general. Además de este entorno, yo he decidido gamificar mi aula. ¿Cómo? Bueno, como ya os decía, como son pequeños, pues en este caso les doy recompensas de puntos según el tipo de actividades como detectives que realicen. Como detectives no, os habla vosotros ya como docentes, son actividades como alumnos. Tenemos pues si ayuda a los demás, si completa turnos de palabra en la llamada, también para controlar el uso de la videoconferencia, si participa en las actividades, si está atento, si completa las actividades personales. Es para detectives, pero realmente a mí lo que me sirve es para controlar el aula y ver cómo se comportan dentro del aula, ¿vale? Y además de esta gamificación, yo lo que voy a usar es un aprendizaje basado en reto o en proyecto. Vais a ver que voy a tener retos pequeños y un proyecto mayor. ¿Por qué os comento esto? Mis alumnos, a ver, voy a quitaros de aquí, os voy a poner en este lado. Si veis una parte negra es que sois vosotros, ¿vale? Mis alumnos van a resolver, como son detectives, pues resuelven, en este caso, esto es un storytelling, claramente, le estoy contando una historia, pues resuelven un caso. En este caso, pues tienen que ayudar a una niña a conseguir una caja que está escondida dentro de un maletín y tienen que ir consiguiendo en cada clase, resolviendo cada reto de cada clase, un número de la contraseña del maletín. Esto me permite tener al alumnado motivado y conectado de las actividades de inglés que son las de toda la vida que vais a ver ahora. Entonces, pues bueno, como podéis ver, de cada día de las clases que vamos a dar está cada una de las misiones. En este caso, esta es la del primer día, la que realizamos este primer día, pero también pueden tener acceso pues, para que veáis lo del maletín, ¿no? El maletín tiene 3 números, tal, es muy básico, es una presentación, y si ponen un número cualquiera, pues les da error. Y bueno, si nos metemos en los juegos, esto es lo que os quiero comentar, yo lo llamo juegos porque a mis alumnos les facilita creer que están jugando cuando en realidad lo que son es actividades gramaticales. Pues bueno, les podemos poner distintas actividades de distintas plataformas de aprendizaje de la gramática o del vocabulario. En este caso, por ejemplo, como podéis ver, es una actividad de EducaPlay, es una plataforma que nos permite insertar actividades dentro de Genially y son actividades para unir frases con descripción de la persona. En este caso, como ya os decía, pues estábamos con las receptivas, pues se hace con lectura, se hace a través de la lectura por parte del profesor, etcétera. No estamos yéndonos a una actividad muy compleja ni nada. Cuando acaban todo este bloque de actividades, pasamos a la parte en la que mis alumnos hablan. En este caso, hablan describiendo al personaje. ¿Y cómo lo describen? Como ya os decía el otro día, a través del uso de una pizarra digital como puede ser Jamboard. En este caso hoy está en blanco porque está preparada para la siguiente clase, pero mis alumnos aquí, pues cada uno incluye un POSIT, cada uno tiene un color asignado, escriben frases en inglés, luego las leen, según. Hay alumnos que directamente las dicen en el idioma y hay alumnos que prefieren escribirlas, se sienten más seguros y luego las dicen. Bueno, como podéis ver, esta es la parte de gamificación, has conseguido una parte, te quedan otros 2. Me la veis pasando, esto sería otro tipo de actividad. Llegaríamos al tercer enigma, aquí tendríamos otro tipo de actividad que está de escritura que realizan en casa. Y lo que le mantengo enganchados es que hasta el final de la clase no les abro el maletín del día con el número. Entonces aquí lo que estoy manteniendo es la motivación del alumnado en que hasta el final de la clase, si no realizan todas las actividades, esto lo podéis traducir a la mentalidad de cada edad, ¿no? A la mentalidad de desarrollo evolutivo de cada de las edades que nos encontramos, pues podemos darle ese gancho. Aquí cada final de día se les da un número y cada final de cada 2 semanas abren el maletín y encuentran pues, la resolución del caso y les entrego un libro de lectura abierto o algún corto que esté en internet que puedan acceder de forma abierta, etc. Bueno, y por otro lado puede pasar que tengamos alumnado con el que no podemos usar una gamificación tal
porque tenemos que ir más, por ejemplo, a la preparación de un examen de PET. Esto sería un B1 de Cambridge. En este caso, yo sí que uso cierta parte de gamificación y es que a mis alumnos también les doy puntos. ¿Qué significa el tema de los puntos? Es a más participan, más puntos tienen y pueden elegir un tema para la siguiente clase. Y como el tema les gusta, en este caso sobre el arte, pues guerrean entre ellos para conseguir ser el que más puntos tenga. En este caso, bueno, podéis elegir el entorno que queráis si tenéis alumnos adultos. Yo decidí coger el arte, a mí me gusta mucho, a mis alumnos también. Entonces, a través de nuestras clases aprendemos el idioma, pero a través del uso de análisis de imágenes, como esta imagen de aquí, que es de Henri Cartier-Bresson. Otros días estamos tratando cuadros, Ricardo Sanz, estos días Sorolla, hemos trabajado distintos. Hay una charla principal del día en la que trabajamos otro tipo de arte, como vienen siendo los cortos. En este caso, mis alumnos hacen listening, están escuchando un vídeo en inglés que compara dos ciudades, me permite trabajar pues, diferentes vocabularios. Luego trabajo la parte más relativa al B1 a través de una infografía creada por mí. Y por último, el gancho de las clases con ellos, que esto también sirve para adultos, es que al final del día, con todo lo que hayan aprendido, puedan enfrentarse a un challenge, a un reto. Un reto pues, puede ser muy variado sobre lo que queráis hacer. En este caso, como yo estaba hablando de arte, otro tipo de arte en el que nos enfocamos es el de las series o de las películas. En este caso, pues mis alumnos ven un vídeo sobre Big Bang Theory, una parte pequeñita, obviamente lo podéis preparar rápido porque son vídeos de 2 minutos, analizar la información que lleva, etcétera. Y le hago una serie de preguntas. El que más preguntas tiene correctas es el que gana el reto, añade puntos a su pizarra que tenemos por aquí y al día siguiente eligen tema. Para que veáis un poco el funcionamiento que está teniendo esto en positivo, ha llegado a tal punto que una de mis alumnas antes de ayer, me pidió que su tema, porque había ganado, fueran los mejores momentos, por así decirlo, que se han visto en vídeos o en periódicos, todo en vídeos, ¿no? Por hacerlo más relativo a este tipo de arte o de fotografía, dentro de este estado de confinamiento en el que nos encontramos. No sé por qué, ella tendrá algún vídeo que ha visto de tipo artístico, estos que se están haciendo de música, y quiere compartirlo y así empezaremos la clase siguiente. Si tenemos un grupo de alumnos adultos en un FP, podemos hacer que puedan compartir alguna temática que conozcan, que se den a conocer, que sea una temática relativa obviamente a nuestras clases, que tenga un nexo de unión y eso les mantenga activos y digan, bueno, para la clase siguiente empiezo yo, ya no empieza el docente, bueno, es otra forma que podemos organizar. Me vuelvo de nuevo a nuestra infografía. Así que estos serían los dos casos que yo os quería mostrar, ¿no? De toda esta idea, todas estas bases, cómo se materializan en una enseñanza. Bueno, os enseño las mías, pero se puede adaptar a cualquiera que vosotras empleéis. Y para finalizar el webinar de hoy, me gustaría que tuviéramos en cuenta los beneficios que nos da el e-learning, ¿vale? Esta frase realmente, que hoy las he puesto en inglés porque la voy a traducir, pero me parece que está más bonita escrita en su idioma original, también se puede adaptar a la presencial. Básicamente dice, necesitamos llevar el aprendizaje a las personas y no a las personas al aprendizaje, que es lo que veníamos acostumbrados. Yo tengo mi curso, realizo mi curso con una metodología estática y se lo doy al alumnado y ya que lo resuelvan y lo quieran. La idea más bien es, tengo mi grupo de alumnos y creo mi curso adaptado a ellos. Puedo tener un curso creado y que pueda luego transformarse para 3 grupos distintos de alumnos, pero debe de adaptarse para que funcione realmente. Entre los beneficios del e-learning, pues eso, vais a ver que se relacionan mucho con sus características. La flexibilidad, la comunicación, que pueda ser escalable en el momento, tiene una consistencia bastante buena si lo realizamos bien. El nivel de aprendizaje es bastante elevado. Los costes económicos y temporales, pues qué os voy a contar si estamos en casa. Obviamente hay partes de gastos porque necesitamos una plataforma, pero hay otras partes que no están ahora mismo presentes. El seguimiento de implicación del alumnado lo podemos hacer con una recogida de datos muy sencilla que la hace el ordenador, ya no lo hace el profesor. Espero que esto se pueda trasladar a lo presencial también. Y bueno, por poner un ejemplo, la reducción de la huella de carbono, ahora que estamos cuidando nuestro medio ambiente más que nunca de nuestras casas, pues también es un beneficio del e-learning. Bueno, para finalizar el día de hoy, quiero hacer hincapié en esto, que el e-learning no solo sucede, que es muy importante que llevemos un cuidadoso planeamiento y una implementación y que estemos en constante atención. Y bueno, para finalizar el webinar, yo quería tener una nota de humor con esta actividad en la que nos encontramos. Y es que en estos tiempos de adaptación rápida de un escenario a otro, yo daba un curso presencial, necesito activar mi institución, mi empresa,
me cambio a un curso online, veo cómo lo hago, pues sucede que se llevan a cabo tanto buenas como malas prácticas. Y bueno, yo le he querido comparar el tema de la educación con el tema de los entrenamientos, del deporte, ¿no? Ya que se parecen bastante. ¿Qué vais a ver en el vídeo? En el vídeo vais a ver una chica a la izquierda entrenando de una forma, ahora la analizaremos, una chica en medio, y a la derecha, aunque esté dividido, forma parte del mismo. Hay una persona viendo qué hace otra. Ahora la analizamos, lo voy a poner. No tiene audio, por cierto, es solo que lo veáis. Bueno, entonces, ¿con qué hacía referencia yo a esto de las buenas y las malas prácticas? Como podéis ver, la chica de la izquierda ha decidido planificar su entrenamiento y lo está implementando de una forma pues, analítica, pues, comprobando que funcione. Es una nadadora muy famosa, estos vídeos están cogidos de Instagram porque se han hecho virales. Y bueno, sale entrenando en su cocina, ha hecho un dispositivo para poder entrenar, se lo ha planificado, lo ha pensado, el método que quería usar, y está recibiendo la ayuda de una persona que también podemos contar nosotros dentro de nuestra formación, que en este caso es su marido. Le está sujetando a los pies y ella puede hacer el entrenamiento perfectamente. En el vídeo completo la podéis viendo hacer abraza, mariposa, todos los estilos de natación que os podáis imaginar. En el segundo caso, la chica que está entrenando coge unas pesas, no ha planificado el entorno en el que está y acaba rompiendo la bombilla que tiene en la zona superior dentro de la habitación. Por lo tanto, la planificación aquí quizá no ha sido la más adecuada, se le ha olvidado alguna cosa de análisis, etc. Obviamente tendrá que cambiarlo porque no va a funcionar así, no va a dar para bombillas. Y en el último está esta posición de personas que deciden ni hacer algo planificado ni sin planificar, directamente se quedan en su casa pues, mirando cómo hace este hombre que está comiendo helado mientras que ve un vídeo de Instagram de una chica pues entrenando, ¿no? Yo lanzo este vídeo porque creo que es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cuál de estas tres opciones queremos escoger? Seguro que hay muchas otras, ¿no? Pero ¿cuál de ellas así a grosso modo nos queremos posicionar? Y ya está. Hasta aquí mi parte por ahora. Deciros que el vídeo, pues que luego lo encontraréis en este botón que ahora mismo está inactivo en YouTube. Y cualquier dudita, pues estamos ahora para ello.